Cordial saludo para todos, mi nombre es Carlos Andrés Hoyos Girón, estudiante de cuarto semestre del programa de psicología. Para el día de hoy vamos a realizar el análisis de la tabla de frecuencias y la tabla de contingencia respecto a la problemática de la violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima. Para este caso, pues vamos a iniciar con la tabla de frecuencias. Seleccionamos la variable que elijamos. En mi caso seleccioné la variable del parentesco del agresor con la víctima. Vamos a hacer el análisis. Aquí ya están determinados pues todos los parentescos de las víctimas de la encuesta y vamos a determinar la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta la voy a realizar en Excel y la fórmula sería el análisis de conjunto. Entonces determinamos la variable absoluta seleccionando el conjunto y vamos a decir que nos dé el resultado con x6 aquí, x6. Cerramos y nos dice que la frecuencia con la que el parentesco abuelo o abuela ha tenido algún tipo de maltrato con la víctima son 5 ocasiones pues para esta base de datos. Seleccionamos, vamos a ampliar para los demás parentescos. Y vamos a fijar el rango de búsqueda. Entonces esto lo fijamos y ya podemos arrastrar la fórmula. Entonces por acá nos arroja que el total general son de 340, que son los 340 casos que tenemos en la base de datos. Vamos ahora a determinar la frecuencia relativa. Esta frecuencia se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta y sobre el total general de encuestados. Y obtenemos aquí el valor de la frecuencia relativa. Entonces, fijamos nuevamente el valor general y podemos arrastrar la fórmula para los demás datos. Ahora vamos a determinar la frecuencia porcentual. Esta frecuencia se obtiene también de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces se dice shift igual por 100 y obtenemos la frecuencia porcentual. Se arrastra la fórmula y así nos quedaría la tabla. Y así nos quedaría determinada la tabla de frecuencias. Bueno, entonces aquí tendríamos la visualización de las gráficas de acuerdo al parentesco y el tipo pues y la frecuencia del abuso con la víctima. Pasamos ahora a determinar la moda. Entonces, en esta variable vamos a la frecuencia absoluta. Vemos que 163 casos fueron producidos por la madre. 66 casos sufrieron pues algún tipo de violencia por parte del padre
29 casos por el novio o novia de la víctima y 11 casos se surgieron por parte del padrastro o tío respectivamente. Entonces, la moda de estos datos, pues se puede determinar que el mayor tipo de violencia fue generado por la red familiar cercana de la víctima. Ahora vamos a determinar la tabla de contingencia, que vamos a hacer el cruce entre dos variables. En mi caso seleccioné la variable del parentesco del agresor de la víctima con el tipo de violencia sufrida. Entonces, para esta tabla vamos a seleccionar el rango. Como la base de datos pues es bastante amplia, vamos a seleccionar el rango de los datos que voy a utilizar. Vamos a hacer el tipo de violencia hasta el parentesco del agresor. Seleccionamos el rango e insertamos una tabla dinámica. Y la tabla nos arroja estos resultados, que serían el conteo del tipo de violencia sufrida de acuerdo al parentesco del agresor con la víctima. Entonces verificamos el total de los datos, que son 340 víctimas encuestadas. Este sería el total de la muestra para este estudio. Como resultado de esta tabla de contingencia se puede determinar que de los 163 casos producidos pues, por la madre de la víctima, 146 de ellos fueron por negligencia y abandono, otros 10 casos fueron por violencia física y 4 de ellos fueron por abuso sexual. Entonces, asimismo, el padre tuvo 38 casos por negligencia o abandono, 17 por violencia física y otros 10 por abuso sexual. Entonces aquí tenemos que el total de los casos por abuso sexual fueron 58, 205 de los encuestados sufrieron algún tipo de negligencia o abandono, y el otro caso con mayor índice fue la violencia física. Y así obtendríamos la tabla de contingencia del cruce de las variantes entre el parentesco del agresor con la víctima y el tipo de abuso sufrido. Y así quedaría pues este análisis en la tabla de frecuencia y la tabla de contingencia. Una feliz tarde para todos.